Hola y bienvenidos al seminario web sobre salud escolar COVID-19. Este seminario web es una colaboración entre el Distrito de Servicios de Salud Pública del Condado de Pinal y la Facultad de Salud Pública Mel y Ennett Zuckerman de la Universidad de Arizona, como parte de la colaboración del Departamento de Salud Académica. Un agradecimiento especial a la doctora Mariana Casal, gerente de la División de Vigilancia de Epidemiología de Enfermedades Infecciosas en el Distrito de Servicios de Salud del Condado de Pinal, por su apoyo en el desarrollo de este seminario web. Hola, mi nombre es Ana Carolina Espinosa y soy interna del Departamento de Salud Académica de MESCOV y hoy presentaré este seminario. Los objetivos de aprendizaje del seminario web son: 1. Explicar cómo los marcadores epidemiológicos de COVID-19 impactan las estrategias de mitigación escolar en el condado de Pinal. 2. Describir la guía del Distrito de Salud del Condado de Pinal para que las escuelas prevengan y manejen los brotes de COVID-19. Y 3. Identificar 3 vacunas de COVID-19 y desacreditar los mitos sobre las vacunas. Muchos de los que participen en este seminario web son maestros, padres y administradores escolares. Esperamos que este seminario web responda a sus preguntas y les entrega una idea de qué esperar en el futuro. Comencemos hablando de qué es COVID-19. COVID-19 es una enfermedad respiratoria que se transmite de persona a persona a través de gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. Algunas personas pueden tener COVID-19 sin experimentar síntomas, lo que se conoce como caso asintomático. Estos casos aún pueden transmitir la enfermedad. Las personas diagnosticadas con COVID-19 pueden experimentar síntomas como fiebre, fatiga, dificultad para respirar, pérdida del gusto y el olfato, entre otros. En casos graves, las personas pueden experimentar problemas respiratorios, falla orgánica o incluso muerte. Los niños y adultos con condiciones médicas subyacentes tienen un mayor riesgo de padecer enfermedades graves. Tengan en cuenta que este es un virus nuevo y todavía se está investigando todos los días. El síndrome inflamatorio multisistémico en niños, conocido como MIS-C, es una afección en la que una o varias partes del cuerpo de un niño pueden inflamarse, incluidos el corazón, los pulmones, los riñones, el cerebro, la piel, los ojos o los órganos gastrointestinales. Este es un síndrome grave y puede ser mortal, pero la mayoría de los niños se recuperan si reciben atención médica. ¿Cómo se relaciona MESI con COVID-19? Muchos niños con MESI tenían COVID-19 o estuvieron expuestos a COVID-19. Aunque no todos los niños desarrollarán MESI, el riesgo aumenta con la exposición a la enfermedad. Algunos síntomas a tener en cuenta para MESI incluyen dolor abdominal y de cuello, sarpullidos, ojos rojos, nueva confusión mental, incapacidad para despertarse o permanecer despierto y tener la piel, los labios o los lechos unguales, o en otras palabras, las uñas, pálidos, grises o azules, según tono del piel. Es importante recordar que si su hijo tiene síntomas que sugieran MESI o se enferma gravemente, se debe buscar atención médica de inmediato. A medida que las comunidades planean la entrega segura de instrucción en persona en las escuelas de K-12, es importante comprender cómo las escuelas deben operar de manera segura. El CDC creó la estrategia operativa para escuelas K-12 a través de la guía de mitigación por fases,
que presenta indicadores y umbrales actualizados para evaluar el nivel de transmisión comunitaria de COVID-19 y las recomendaciones correspondientes para estrategias de mitigación, modos de aprendizaje y pruebas de COVID-19. Este es un documento en evolución dependiendo de la nueva información que el CDC evalúa y actualiza. Esta imagen refleja los marcadores epidemiológicos escolares para COVID-19. Podemos ver cada categoría y lo que representa en el cuadro a continuación con dos indicadores principales: el total de casos nuevos por 100,000 personas en los últimos 7 días y el porcentaje de pruebas de laboratorios llamada NAAT, con resultado positivo durante los últimos 7 días. NAAT es una prueba de PCR para detectar ARN viral. El condado de Pinal utiliza la guía de CDC para hacer recomendaciones de reabrir las escuelas para el aprendizaje en persona y la implementación de estrategias de mitigación. Aquí hay un ejemplo de marcadores epidemiológicos escolares para el condado de Pinal. Solo es un ejemplo. Cuando el nivel de transmisión es sustancial, como se muestra tanto en Arizona como en el condado de Pinal de la diapositiva, significa que han habido un total de entre 55 a 99 casos de COVID-19 por 100,000 personas en los últimos 7 días y el porcentaje de pruebas positivas durante el periodo los últimos 7 días están entre el 8% y el 9.9%. En este ejemplo podemos comparar distritos escolares y sus niveles de transmisión de COVID-19. 5 de los 8 distritos escolares en el condado de Pinal están en la categoría sustancial, pero podemos ver que los distritos escolares unificados de Coolidge y Mammoth San Manuel son de categoría moderada. Esto significa que hay entre 10 a 49 casos de COVID-19 por cada 100,000 personas y de 5 a 7.9% de pruebas son positivas. El Distrito Escolar Unificado JO-COMS tiene un alto nivel de transmisión. Esto significa que hay 100 o más casos de COVID-19 por cada 100,000 personas y el porcentaje de pruebas positivas es del 10% o más. Podemos ver una tendencia muy similar en los distritos de escuelas primarias, con la mayoría en el nivel sustancial, algunos moderados y uno con un nivel alto, el distrito escolar primario Toltec. Y para los distritos de escuelas secundarias, ambos se encuentran en un nivel de transmisión sustancial. El objetivo de las estrategias de mitigación de salud pública es detener la propagación de COVID-19 para que todos los niveles de transmisión sean bajos. Recuerda que estos son solo ejemplos. Es posible que haya recibido un correo electrónico o una llamada de trabajo o de la escuela sobre una posible exposición al COVID-19 en algún momento durante este año. Esto se conoce como seguimiento de contactos. El objetivo principal del rastreo de contactos es evitar la propagación del COVID-19, notificando a quienes han estado expuestos a alguien con COVID-19. La persona que le notifica se llama rastreador de contactos. Después de ser notificado, el rastreador del contacto recomendará la autocuarentena y que usted se controle a sí mismo o al niño para detectar síntomas de COVID-19. El rastreador de contactos puede ayudar contactando servicios de apoyo durante el periodo de cuarentena, ya que la persona expuesta no debe salir de su casa durante este tiempo. Pueden enviar un kit de prueba en casa para confirmar el diagnóstico si alguien comienza a experimentar síntomas. El rastreador de contactos le pedirá el nombre y cómo ubicar a las personas con las que ha estado en contacto cercano para que puedan estar alertas de la exposición, ponerlas en cuarentena y hacerse la prueba de COVID.
Este mensaje no revelará quién estaba enfermo. ¿Qué es un contacto cercano? Cualquier persona dentro de un radio de 6 pies de una persona infectada por un total acumulado de 15 minutos durante un periodo de 24 horas que comienza 2 días antes de que llegue la enfermedad. Es obligatorio que las escuelas participen en el rastreo de contactos. Esto significa que si estuvo en contacto cercano con una persona que dio positivo para COVID-19, la escuela debe proporcionar la información al Departamento de Salud local para iniciar el proceso de rastreo de contactos. Esto significa que recibirá una llamada de un rastreador de contactos. En el 2020 hubo un total de 29,465 casos confirmados reportados a Salud Pública del Condado de Pinal. 3,444 de esos casos confirmados eran casos en edad escolar del Condado de Pinal. En los gráficos a continuación puede ver estos casos de COVID-19 separados por grados escolares. El 52% de los casos correspondió a estudiantes de secundaria o preparatoria. El 28% de los casos a estudiantes de primaria y el 20% a estudiantes de secundaria. El gráfico de la parte superior izquierda ilustra los casos de COVID-19 por edad en el condado de Pinal. Podemos ver una tendencia de que cuanto más alto es el nivel de grado, más casos de COVID-19. ¿Por qué? Una medida de mitigación es la cohorte. Se usa en las escuelas primarias para que los estudiantes permanezcan juntos con su propia clase, mientras que en las escuelas intermedias y secundarias los estudiantes se mueven de un salón a otro y se reúnen con diferentes compañeros de clase. Además, los grados más altos tienen más actividades después de la escuela, como eventos deportivos o clubes, o tal vez debido a una menor supervisión y más socialización durante el almuerzo y el recreo en los eventos después de la escuela, donde las precauciones estrictas de COVID-19 pueden relajarse. En el siguiente gráfico podemos ver la comparación de casos comunitarios en azul y casos escolares en rojo. Los casos escolares son un porcentaje del total de casos. En el tercer gráfico, los casos escolares están representados en verde y podemos ver el número de casos que siguen la transmisión comunitaria como porcentaje de casos. Ahora volvamos al rastreo de contactos. En el condado de Pinal, durante el 2020, 4,002 contactos escolares fueron puestos en cuarentena. Hubo 36 brotes de COVID en escuelas con 237 casos en edad escolar vinculados a esos brotes. Comprender la diferencia entre cuarentena y aislamiento es crucial para que usted y su familia se mantengan saludables. ¿Qué sucede cuando una persona se expone al COVID-19 y qué sucede cuando alguien da positivo en la prueba de COVID-19? Si solo ha estado expuesto a COVID-19, entonces deberá hacer cuarentena, pero si ha dado positivo en la prueba de COVID-19, entonces debe hacer aislamiento. Durante la cuarentena, continúe controlando sus síntomas y temperatura con regularidad. Si un niño o alguien más no vacunado estuvo en contacto con alguien que dio positivo en la prueba de COVID-19, se debe quedar en casa durante 14 días y no tener contacto con otras personas. Es importante ponerse en cuarentena para no transmitir el COVID-19 a alguien que tenga un alto riesgo de contraer una enfermedad, ya que COVID puede ser transmitido 2 días antes de que aparezcan los síntomas, cuando la persona aún no sabe que está enferma. En ese caso, la persona está exponiendo a otros sin saberlo. Si usted o un niño dieron positivo en la prueba de COVID-19, aíslase de los demás, incluso en su propia casa. Si tiene un resultado positivo pero no tiene síntomas, igualmente debe aislarse porque aún puede transmitir el virus.
No es necesario que se ponga en cuarentena si está completamente vacunado, que es 2 semanas después de recibir la última vacuna. 14 días parece mucho tiempo. ¿Cómo puedo hacer menos días de cuarentena? Para cortar su cuarentena debe cumplir con todos los siguientes criterios. No vive en un entorno congregado, ha permanecido asintomático y continúa monitoreando los síntomas 14 días después de su exposición más reciente al COVID-19 y sigue todas las pautas recomendadas por los CDC durante 14 días después de su exposición más reciente al COVID-19. Nuevamente, no es necesario que se ponga en cuarentena si está completamente vacunado. Consideremos 2 escenarios que pueden permitirle a usted o a su hijo acortar el periodo de cuarentena. La primera es que si usted o su hijo se ponen en cuarentena en casa durante 10 días completos desde su última exposición sin reportar ningún síntoma durante los 10 días, entonces usted y su hijo pueden salir de la casa el día 11. El segundo escenario es ponerse en cuarentena en casa durante 7 días completos sin síntomas. La persona puede tomar una prueba de COVID-19 el día 6 después de su última exposición conocida a COVID-19. Si los resultados de la prueba son negativos, puede finalizar su cuarentena el día 8. Es importante tener en cuenta que si la persona en cuarentena experimenta síntomas consistentes con COVID-19, entonces usted y su hijo deben aislarse, buscar un proveedor de atención médica para una prueba de COVID-19 y seguir las pautas de COVID-19 del CDC si usted o su hijo dan positivo. Las pautas de liberación de aislamiento y cuarentena pueden ser confusas, así que repasemos algunos escenarios. Esto es especialmente importante ya que la vacuna aún no está disponible para niños menores de 12 años y queremos detener la propagación de COVID. Si su hijo está asintomático y da positivo en la prueba de COVID-19, el niño debe quedarse en casa en aislamiento hasta que hayan pasado 10 días desde la recolección de la muestra de la primera prueba positiva mientras estaba asintomático. Si su hijo está asintomático y la prueba serológica de COVID-19 es positiva, que es una prueba de anticuerpos, no se requiere aislamiento porque existe una baja probabilidad de infección activa. Todavía se recomienda tomar precauciones para evitar una mayor propagación. Si su hijo es asintomático y las pruebas de COVID-19 son negativas, entonces no se requiere aislamiento, pero aún así tome precauciones para evitar la propagación. Si su hijo tiene síntomas y está esperando los resultados de una prueba de COVID-19, colóquelo en cuarentena hasta que recibe los resultados. Si su hijo tiene síntomas y las pruebas de COVID-19 han dado positivo, quédese en casa en aislamiento durante 10 días desde la aparición de los síntomas. Si su hijo es sintomático y negativo para COVID-19, déjelo en casa hasta que hayan pasado al menos 24 horas desde que la fiebre, sin el uso de medicamentos que reduzcan la fiebre, y otros síntomas hayan mejorado. Las estrategias de mitigación son fundamentales para evitar la propagación de COVID-19 en las escuelas. Los cursos híbridos son una estrategia importante. Híbrido es una combinación de clases presenciales y en línea. Al dividir el grupo de estudiantes por la mitad en línea y la otra mitad en persona, hay más espacio disponible para el distanciamiento físico. Los escritorios deben estar separados por 6 pies, 3 pies en las escuelas primarias y todos los estudiantes usan cubrebocas para permitir el distanciamiento físico. Todos los estudiantes deben cubrirse la boca con una mascarilla.
Los padres y maestros pueden trabajar con los niños para ayudarlos a seguir estas estrategias por sí mismos, compartiendo frases simples. Usa una máscara, camina a una distancia de 6 pies y lávase las manos. Mantenga la distancia física en el patio de recreo, determinado la cantidad de usuarios que pueden distanciarse físicamente 6 pies entre sí o 3 pies cuando se aplica rigurosamente el uso de cubrebocas. Coloque letreros visibles y accesibles en el patio de recreo en inglés, español y cualquier otro idioma dominante que se habla en la comunidad. Mantenga la limpieza del equipo limpiando del patio de juegos con frecuencia. Proporcione recursos para lavarse las manos y desinfectar cerca o haga que los estudiantes traigan sus propios desinfectantes. Es fundamental capacitar a los maestros, el personal y los voluntarios en estos pasos de prevención para promover comportamientos seguros y saludables. Los niños prosperan con la socialización en el juego para su desarrollo y al crear un entorno seguro, los niños aún pueden participar en actividades divertidas y mantenerse a salvo de COVID. Ahora analicemos cómo limpiar y desinfectar las aulas de manera eficaz. La desinfección es clave para un ambiente escolar seguro y saludable. Este gráfico muestra las técnicas y pautas adecuadas para desinfectar las superficies correctamente. Para desinfectar adecuadamente, comienza con la limpieza previa de las superficies que estén visiblemente sucias. Esto se debe a que la suciedad y los escombros reducen la eficacia de los productos de limpieza. También es importante revisar la etiqueta. El producto debe etiquetarse como desinfectante porque ciertos productos solo matan bacterias y algunos virus. Los desinfectantes matan bacterias, virus y otros microbios. Otro elemento importante que debe verificar es el número de registro de la EPA. Este número está en las etiquetas de limpieza y estará en letra muy pequeña. Todos los desinfectantes aprobados por la EPA tendrán este número. Use desinfectantes solo con un número EPA aprobado. Lea la etiqueta y identifique el tiempo de contacto del desinfectante. Las áreas de superficie deben permanecer húmedas con desinfectante durante un cierto periodo de tiempo y el tiempo de contacto varía según el producto. Si no deja el desinfectante en el producto que está limpiando durante el tiempo adecuado, puede que no funcione. Un agradecimiento especial a la doctora Kelly Reynolds de la Facultad de Salud Pública por brindar apoyo para este gráfico. La pandemia no ha terminado, así que como recordatorio, aquí hay pautas importantes a seguir para continuar usando por el resto de la pandemia. Las escuelas deben continuar implementando estrictamente el uso de máscaras. Los adultos deben permanecer a 6 pies de distancia. Los estudiantes de las escuelas primarias deben permanecer a 3 pies de distancia y los estudiantes de la escuela intermedia y secundaria deben permanecer a 3 pies de distancia en áreas de transmisión comunitaria baja, moderada o sustancial. En áreas de alta transmisión comunitaria, todos los estudiantes deben permanecer a 6 pies de distancia. El uso de mascarillas se debe hacer cumplir estrictamente si la cohorte no es posible. La cohorte se define como grupos de estudiantes que se mantienen juntos con los mismos compañeros y personal durante el día escolar. Además, las escuelas deben considerar la continuación de los cursos híbridos.
El uso de máscaras universales y los protocolos para después de las vacaciones, como las clases en línea durante las primeras 2 semanas de escuela para permitir que aquellos que salieron del estado o estuvieron en reuniones sociales completar cuarentena de 14 días. Las vacunas COVID-19 están aquí, pero aún no están disponibles para todas edades niños menores de 12 años. Actualmente se ofrecen 3 vacunas en los Estados Unidos: Moderna, Pfizer-BioNTech y Johnson & Johnson. Moderna es una vacuna de 2 dosis. Una vez que recibe la primera dosis, debe recibir una segunda dosis 28 días después. Pfizer-BioNTech también es una vacuna de 2 dosis, con la segunda dosis 21 días después de la primera dosis. La vacuna de Johnson & Johnson es una vacuna de 1 dosis. Los requisitos de edad actuales para la vacuna Moderna COVID-19 y Johnson & Johnson son 18 años o más. El requisito de edad actual de Pfizer-BioNTech es 12 años o más. Se considera que está completamente vacunado 2 semanas después de su última dosis de la vacuna, dado que estas vacunas aún no están disponibles para los niños menores de 12 años. Es importante que los adultos se vacunen para detener la propagación a los niños y evitar que se produzcan más mutaciones. Tengan en cuenta que cualquier vacuna que recibe es una buena vacuna. Si bien los niños menores de 12 años no pueden recibir la vacuna, en Salud Pública alentamos a todas las personas elegibles a que se vacunen lo antes posible. Puede ver algunos mitos en esta diapositiva. Voy a hablar sobre algunos de ellos. Primer mito, falso. Aún puede contagiarse de COVID-19 incluso si ya se enfermó una vez. Segundo mito, falso, vacunarse lo vuelve inmune al COVID-19 de por vida. No, las vacunas son nuevas, por lo que no sabemos cuánto tiempo pueden protegerte del virus. Además, no puede dejar de usar máscaras y tomar precauciones inmediatamente después de vacunarse. Debe esperar 2 semanas para considerar tener una vacunación completa. Además, no sabemos cuánto tiempo dura la inmunidad de la vacuna, por lo que es importante mantener las precauciones de COVID. No existe un vínculo entre la vacuna COVID-19 y la infertilidad. El desarrollo de la vacuna COVID-19 no se apresuró. Se siguieron todos los protocolos de seguridad. Entonces, ¿qué sucede después de ser vacunado? Es posible que experimente algunos efectos secundarios como dolor y hinchazón en el lugar de la inyección, fiebre, escalofríos, cansancio y dolores de cabeza. Si tiene fiebre, beba mucha agua y vístase con ropa ligera. Para reducir el dolor donde recibió la inyección, aplique una toallita húmeda y fría y ejercite el brazo. Crear movilidad reducirá el dolor y el dolor del brazo. Algunas personas no experimentan efectos secundarios. Si tiene efectos secundarios, infórmale al CDC descargando la aplicación V-Safe. Después de recibir la vacuna, continúa usando una máscara, evite las multitudes, manténganse a 6 pies de los demás y lávase las manos con frecuencia. Asegúrese de programar una segunda cita si recibió una vacuna que requiere una segunda dosis. Una vez que esté completamente vacunado, puede reunirse en lugares interiores con personas completamente vacunados sin usar una máscara y hasta reunirse en el interior con 1 o 2 personas no vacunadas de otro hogar. Tenga en cuenta a las personas que tienen un mayor riesgo a que viven con alguien que tiene un mayor o que viven
con alguien que tiene un mayor riesgo de contraer una enfermedad grave por COVID-19. Debemos seguir tomando precauciones con estos individuos y continuar el distanciamiento social a su alrededor. Gracias por haber escuchado hoy. Si tiene alguna pregunta, visite el sitio web del Distrito de Salud del Condado de Pinal para obtener más información.